Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. Esta mañana agradecemos a nuestro Padre Celestial por estar una vez más en su presencia. Vamos con el seguimiento de este capítulo 8 del libro de Hechos, capítulo 8, verso 26 en adelante. Damos lectura en el nombre del Señor Jesús para la gloria y honra de su nombre. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro, yendo el profeta Isaías, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió su camino, gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este relato nos muestra de un hombre pío, de un hombre que no era judío, ciertamente, pero este hombre era un hombre que venía todos los tiempos a adorar. Era un hombre convertido al judaísmo. Por tanto, pertenecía, ¿cierto?, a esta casta de adoradores, y este hombre fue una vez más a esta fiesta de adoración, y al volver, no sabiendo que quizás él con lo que se iba a encontrar, iba leyendo parte del Antiguo Testamento, donde el profeta Isaías declaraba el sufrimiento de Cristo y la muerte de Cristo, que estaba profetizado, ¿sí? Estaba profetizado que el Mesías iba a ser muerto. Los judíos no entendían esto, lamentablemente no lo entendieron porque, como dice la Escritura, no conocieron, ¿cierto?, al Dios de gloria, porque si lo hubieran conocido nunca lo hubieran crucificado. Por supuesto que es así, pero debido a su eh, envanecimiento, ya Dios lo cegó, y así también permitió que nosotros los gentiles pudiésemos entrar a este plan de salvación, al plan del reino de los cielos. Entonces este hombre, potentado, por supuesto, iba camino ya de vuelta a, a donde él vivía, ¿cierto? Que no era cualquier hombre, por supuesto, era un hombre que tenía, hermanos, poder,
era tesorero, era como decir el ministro de Economía, ¿verdad? En este tiempo. Permítame un segundo. Era como el ministro de Economía, ¿cierto? En este tiempo. Y este hombre, ¿cierto? Que volvía a su casa, a su ciudad donde él habitaba, su país, iba interesado leyendo y le llamó la atención el, el texto sobre quien hablaba Isaías. Entonces la duda de él era si el profeta hablaba de sí mismo o de otra persona. Dios ordena a Felipe colocarse al lado de este carro, preguntarle, le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él claramente dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? En esto, hermanos amados, debemos ser muy enfáticos. Hoy día, no cualquiera puede tomar lugar de la enseñanza si no sabe, si no está preparado, si no es lleno del Espíritu Santo. ¿Mm? Hoy día muchos toman ubicación de predicadores, enseñadores, emocionalmente. Bueno, y dicen lo poco que ellos saben, pero no satisface la necesidad de aquel que realmente quiere entender o quiere saber, saciar esa inquietud, como la tenía este hombre, de saber de quién escribía el profeta Isaías. Este, este versículo que como dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de sus trasquiladores. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Ve? Ahí claramente dice que el Mesías tenía que ser muerto. Los judíos no entendieron esto, no entendieron que el Mesías era un Mesías sufriente. ¿Por qué? Porque no entendían la razón del por qué el Mesías tenía que padecer esta situación. Ellos pensaban en un Mesías guerrero tipo de David, ¿verdad? Que iba a combatir contra los romanos y los iba a vencer y les iba a dar a ellos la posición que ellos tenían en la antigüedad humanamente en la tierra. Por eso que los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? ¿Restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Pero la misión del Cristo, ¿cierto? Era, hermanos amados, dar libertad al hombre, pero libertad del pecado. Porque el enemigo del hombre, el pecado, al final lo iba a llevar a la muerte eterna, la destrucción total. Entonces, Dios, en su infinito amor, en su justicia, en su misericordia, decidió, ¿cierto?, venir a esta tierra, manifestarse en carne y de esta manera, haciendo este sacrificio en la cruz, pagar así el pecado del hombre y por ende darle al hombre la libertad. Esto es lo que les explicó Felipe al eunuco. Hasta el mandato, ¿cierto? Donde Cristo dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este hombre, tesorero, creyó, dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí está, hermanos amados, la necesidad de este hombre de ser no bautizado, sino de ser salvo por medio de ese bautismo que invoca ciertamente el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Ese nombre que muchos al día de hoy lo quieren ocultar, ¿verdad? Quieren ignorar muchos religiosos,
al igual que en los tiempos antiguos, prohíben, ¿cierto?, que se predique en el nombre de Jesús, que se hagan cosas en el nombre de Jesús, como se hizo en la antigüedad. Hoy también se hacen cosas impidiendo de esta manera manifestar la salvación por medio de este nombre. Y en su religiosidad, ¿cierto?, anteponen eh, otras cosas, ritos religiosos, que nada salvan al hombre. Pero aquí, ciertamente, Felipe eh, da a conocer el plan de salvación. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer de todo corazón, hermanos amados, no es, hermano, algo superficial, es algo profundo, es algo real, verdadero. No es creer así hoy día y mañana, no, no. Es creer realmente que Jesús pagó el precio de nuestra maldad, pagó el precio de nuestro pecado. Y hoy somos salvos por medio de su gracia bendita e infinita. Por eso, hermanos, amigos, debemos meditar. La puerta aún está abierta. La puerta no se ha cerrado. No, ni para usted, ni para nadie. Dios no hace excepción de personas. Dios vino, tal como dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero el Señor, hermanos, el plan que Él ideó lo llevó a cabo a través de los siglos en la tierra. Luego dice, mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco perdón, voy a leerlo. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí está, ¿ves? Entonces, este hombre que buscaba a Dios con un corazón sincero, pero poco entendimiento tenía, fue bautizado. ¿Por qué? Porque ahora entendió. Dice la Escritura que el Espíritu Santo, ¿verdad?, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una vez predicada la palabra, es el Espíritu Santo el encargado de convencer al hombre que está lejos de él. Así Felipe predicó esta palabra y el Espíritu convenció a este eunuco al instante, ¿cierto?, que tenía la necesidad de ser salvo. ¿Sí? La necesidad de ser salvo. Y qué importante que cada ser humano reconozca la necesidad de una salvación. Hoy día con los avances tecnológicos, la ciencia aumentada, tal como también la Escritura lo advierte, el hombre no se siente falto, se siente justo, se siente pleno. Bueno, y esto es lo que ha ido logrando la psicología con el tiempo. Por eso cuando dicen que un hombre se mata, una mujer se mata, dice, tenía baja la autoestima. Dice, con esto los psicólogos, ¿cierto?, justifican un suicidio. El hombre tiene baja la autoestima. No es así. No. Ese hombre o esa mujer que se suicida es porque la autoestima la tiene muy, muy alta. Pero ya como si viene de una depresión. Dios bendiga a mi hermana María Alejandra. El Señor Jesús le bendiga. Yo le voy a explicar por qué. Cuando una persona se suicida, ya sea por algo sentimental, económico, es porque cuando cae o cuando le viene mal, no lo puede soportar. No lo puede soportar. Aquí tuvimos un ejemplo, por ejemplo, en Chile, de un jugador de fútbol que después fue mentalista, ¿cierto? Y él alentaba a todos y a todos les encontraba defectos. Pero llegó un momento que él tomó una cuerda y se suicidó. En un momento bajo de su vida, estaba separado, solo. Entonces no pudo soportar esa situación.
de estar solo tal vez. Hoy día le llaman, por ejemplo, la depresión, las depresiones. Mm, ¿Por qué suceden las depresiones? Yo creo que es el vacío de Dios ahí en el ser humano. Pero eso es otro tema, la verdad que me aparté un poco. Entonces dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y al eunuco, y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Aquí hay un detalle importante, porque luego dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe no le dijo, oye, tú tienes que pertenecer a nuestra iglesia, eh, tienes que caminar con nosotros, ¿no? No. Hoy día la estructura religiosa desvía realmente el camino de Dios. ¿Mm? Entonces, hermanos amados, qué importante es conocer la Escritura. Anoche lo hablábamos, ¿cierto?, con los hermanos con respecto, ¿cierto?, al pentecostalismo, una ideología que se metió, penetró en la iglesia solamente para hacer daño, ¿sí? Para nada bueno, penetró. Ni siquiera el sentido que se le da, hermanos, es total 100% bíblico. Se buscan resquicios bíblicos para justificar. El diablo es astuto, hermano. Recuerde que cuando le dijo al Señor que convirtiera la piedra en pan, dijo, escrito está. Escrito está. Pero era algo tergiversado, que pretendía tentar a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos tener mucho, mucho cuidado, hermanos, al examinar también la Escritura. Concluimos el capítulo 8 del libro de Hechos. Ya el próximo capítulo es el 9, para la gloria del Señor. Y, hermanos, este capítulo nos habla de aquel hombre que hace mención el capítulo 7, ¿verdad? De Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Ahora va a entrar, ¿cierto?, en la escena de la iglesia. Ya hubieron los comentarios ahí en el capítulo 7 de que este hombre, ¿cierto?, asolaba la iglesia, iba casa por casa y sacaba a los cristianos y los apresaba. Era un hombre perverso, era un hombre malo, como decíamos en el tiempo de esto, nuestro. Pero aquí en el capítulo 9 vamos a ver, hermanos, una conversión, como Dios en su infinito amor, en su misericordia, llama a este hombre y le entrega una misión muy importante en sus manos. Pablo es el último apóstol llamado por Dios. Amén. Y él lo declara, dice, y como último me llamó a mí como un abortivo, o sea, como alguien muerto. Eso es lo que él declara, como un abortivo, como alguien que está muerto, que está desechado. Un abortivo es alguien que está desechado. La, la mente perversa, ¿cierto?, desecha a los niños hoy día a través de un aborto justificado hoy día en la sociedad, no en Dios. Y es porque no quiere tener a ese hijo. La realidad es esa. Independientemente que sea a través de una violación o a través de una relación sexual ilícita. ¿Mm? Pero toma parte en la vida de esa persona, de esa mujer, una segunda persona, que es su hijo que está siendo gestado. ¿Mm? Pero hoy día la mujer liberal, ¿verdad?, se deshace de sus hijos. Y es algo totalmente absurdo, porque hoy día las leyes que se juzgan, por ejemplo, dan facilidad de matar a un niño, pero no a un perro. Usted mata a un perro, las penas del infierno. Pero usted mata a un niño, como decimos acá en Chile, no le sale ni por culo. ¿Mm? Así que, bueno, vamos a ver, concluye el verso 40, dice, pero Felipe se encontró en nosotros y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces ya tenemos la predicación del Evangelio. Jerusalén, hasta este capítulo, Jerusalén, Judea,
y Samaria. Fíjese, ya hay tres partes que se han cumplido en cuanto a la predicación y luego viene hasta lo último de la tierra. Entonces muchos dicen que el Evangelio llegó hace poco, no, el Evangelio fue predicado en un principio en todo lo que era el mundo. Ahora se esparció la semilla, pero el Evangelio fue predicado ya, y esto es lo que va a concretar el llamamiento de este hombre llamado Saulo, que luego es Pablo. Saulo es judío, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín. Que el Señor Jesús le bendiga. Gracias por estar en sintonía. Hoy por la tarde tenemos oración a las 7:30, ya, y luego vamos a meditar un poco de matrimonio. Amén, si Dios así lo permite. Le invitamos, comparta este video, ya, y dele like para seguir adelante. Que el Señor Jesús le bendiga y muchas bendiciones para usted y para todos los suyos. Bendiciones. Amén.